Vamos a ver ahora la unidad 3, que tiene que ver con la radiación solar y la radiación terrestre. Vamos a ver respecto de la radiación, cuáles serían las características de la radiación, debido a que justamente vamos a enfatizar que toda la energía que se utiliza para todos los procesos biológicos de la Tierra son brindadas por el Sol. Entonces es muy importante para estudiar todos los procesos, tener en cuenta cuál es la cantidad de radiación que se recibe y cómo son estas radiaciones, es decir, qué características tienen. Para ello algunos investigadores han realizado y han postulado algunas leyes, por ejemplo la ley de Bien, vamos a ver, la ley de Stefan Boltzmann, la ley de Bower, la ley de Lambert, ¿no?, que nos permitirían tener una mejor comprensión de los fenómenos que involucra la radiación solar y la radiación terrestre. Después vamos a ver algo sobre el comportamiento de los cuerpos, es decir, cómo estos elementos sobre la Tierra y sobre la atmósfera reaccionan ante la radiación del Sol. Y vamos a hacer algunos balances de radiación en el sistema Tierra-atmósfera y en la fitósfera, que sería el ámbito que a nosotros nos ocupa para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Bueno, el Sol, como les decía, es la fuente de energía de todos los procesos biológicos y los procesos dinámicos de la atmósfera. Básicamente está constituido por, ustedes saben, por una mezcla de hidrógeno y helio que están en constante reacción y por lo tanto es una reacción exotérmica muy importante que hace de que se emitan grandes cantidades de radiación y esté a tan alta temperatura. Básicamente el 99,97% de los procesos físicos de la Tierra proviene de la radiación del Sol, son motorizados por la radiación solar. El Sol irradia 56 por 10 a la 26 calorías por minuto. Esta es una medida de la energía que emite constantemente el Sol. La Tierra, que está ubicada a 150 millones de kilómetros del Sol, capta una pequeña parte, algo así como un 4,55 por 10 a la menos 10 de lo que irradia el Sol. Es decir, fíjense la cantidad de energía que está emitiendo el Sol, y nosotros con una muy pequeña fracción de esa energía que recibimos, todos los procesos biológicos, digamos, dependen de eso, ¿no?, de esa pequeña cantidad comparada con la emisión del Sol, justamente, que para nosotros son grandes cantidades de energía. Bueno, la radiación es una de las formas de transmisión de calor. Se transmite por ondas electromagnéticas, por lo tanto no necesita un medio que las transmita o que las transporte. Básicamente son ondas eléctricas. Ustedes saben que los campos eléctricos que se van propagando en uno de los planos, en campo eléctrico genera un campo magnético y se van autoalimentando, es decir, cuando un campo eléctrico aumenta, un campo magnético disminuye y así sucesivamente, se van autoalimentando. Esa es la manera de transmitirse por el vacío. Entonces, se transmite por ondas electromagnéticas y las características justamente de la radiación depende de las características de las ondas que se están transmitiendo. Es decir, estas características son la frecuencia, la longitud de onda, el periodo que tienen estas ondas. Esto hace que se pueda diferenciar distintos tipos de radiación en función de las ondas que las transportan. Yo les preguntaría a ustedes ahora qué otro tipo de forma de transmisión de calor conocen, aparte de la radiación. Pónganmelo en el chat. ¿Qué otra forma de transmitir calor entre dos cuerpos ustedes conocen? Entre el Sol y la Tierra, por ondas electromagnéticas. Por ejemplo, en los fluidos, ¿cómo se llama la forma de transmisión de calor en fluidos?
propia de los fluidos, o sea, cómo se transmite el calor en los fluidos. A ver, alguien que haga que pruebe con una respuesta. Bueno, si no le pongo yo. La convección. La convección es propia de los fluidos. En este caso se transmite por la turbulencia, es decir, dentro del fluido. El fluido es, ustedes saben que es un sistema que mantiene, no tiene forma, sino que adquiere la forma del recipiente que lo contiene en el caso de los líquidos, y en el caso de los gases abarca, digamos, todo el espacio donde es confinado ese fluido, en el cual es confinado ese fluido. Es decir, que tiene la característica de ocupar todo el espacio posible. Y se transmite por medio de la turbulencia. Es decir, cuando uno calienta agua, una parte de ese fluido adquiere mayor temperatura y entonces la transmite por medio de burbujas hacia el resto del cuerpo del fluido. Eso se llama convección. Y de los sólidos, ¿cómo se llama la forma de transmisión de calor propia de los sólidos? Conducción, exactamente. La conducción es mucho más lenta y se transmite justamente por contacto físico entre molécula y molécula. Entonces, para que haya una forma de transmisión de tipo conducción, tiene que haber dos sólidos en contacto físico. Y la superficie que separa esos dos sólidos tiene que permitir esa transmisión de calor. Entonces, bueno, de las tres formas de transmisión de calor, la más rápida es la de la radiación, porque se transmiten por ondas electromagnéticas. Ustedes saben que las ondas viajan a la velocidad de la luz. Luego podemos decir en segundo lugar la convección, y la más lenta es la conducción, propia de los sólidos. Bueno, en cuanto a las características de la radiación, justamente una de las maneras de clasificarla es la longitud de onda. Entonces podemos llamar radiación de onda corta o solar. ¿Por qué? Porque justamente se ha determinado, se ha visto que las radiaciones, cuanto más cortas son las longitudes de onda, son emitidas a mayor temperatura. Entonces, como el Sol es el cuerpo celeste de mayor temperatura en el sistema solar, entonces emite a las longitudes de onda más cortas. Por eso se asocia la palabra onda corta con radiación solar. Mientras que las ondas más largas son las de los cuerpos más fríos. Por ejemplo, la Tierra. Los elementos que están sobre la superficie de la Tierra están más fríos comparativamente con la temperatura del Sol, y por lo tanto emiten longitudes de onda más largas. Todos los cuerpos emiten energía en función de su temperatura. Los cuerpos más fríos emiten también energía en longitudes de onda más larga, y los cuerpos más calientes emiten energía en longitudes de onda más corta. Entonces, esta es una primera clasificación de la radiación en cuanto a la longitud de onda, y estamos asociando ya a la temperatura del cuerpo emisor. Otra cosa es el balance de radiación. Podemos hacer un balance, es decir, una diferencia entre lo que ingresa a un sistema y lo que egresa del sistema en cuanto a energía por radiación, y hacemos una diferencia, una resta. Lo que ingresa lo ponemos como positivo, y lo que sale o emite lo ponemos como negativo. Entonces, la diferencia de lo que ingresó y lo que salió, si es positiva, significa que el sistema ese ganó energía, porque entró más energía de la que salió. Por lo tanto, tenemos una radiación neta positiva. Si por el contrario ingresó menos cantidad de energía al sistema de lo que salió, tenemos una diferencia negativa. Por lo tanto, el cuerpo perdió energía en este flujo de energía entre lo que ingresa y lo que sale. Al salir más energía ha perdido, y por lo tanto la radiación neta es negativa.
Y hablando de un sistema, podemos hablar de cualquier cuerpo. Puede ser la atmósfera, puede ser una nube, puede ser la fitósfera, puede ser el follaje. Si queremos ver cuánta energía neta queda en el follaje, es decir, en la zona en donde se encuentran las ramas y las hojas, la parte aérea de la planta, para poder saber cuánta energía dispone la planta para fotosíntesis, por ejemplo. Tenemos que hacer un balance y ver cuál es la neta, la energía neta, porque la planta, digamos, las hojas, el follaje, va recibiendo y a su vez va emitiendo energía. Como ustedes ven, va recibiendo energía del sol y va emitiendo energía debido a su temperatura. Es decir, esto es algo dinámico. Estos flujos de energía son dinámicos y se producen constantemente. Hay que entenderlo así. Mientras la planta está creciendo, se está desarrollando, constantemente está recibiendo energía y constantemente está emitiendo energía. Porque como yo les decía, todos los cuerpos emiten energía en función de su temperatura. Incluso más, no emiten siempre la misma cantidad de energía, sino que, por ejemplo, durante el día, cuando el sol sale, la planta recibe energía por la radiación del sol, va aumentando su temperatura. ¿Por qué? Porque la energía neta que queda, o sea, lo que ingresa menos lo que egresa es positivo. Esto hace que, por un lado, aproveche esa parte de energía para fotosíntesis y por otro, para aumentar su temperatura. Pero ¿qué pasa? A medida que aumenta su temperatura, empieza a emitir más energía. Entonces, la cantidad de energía que emite la planta, como depende de la temperatura, a medida que pasa el día o que se llega al mediodía, es mayor. Entonces hay que constantemente ir viendo cuál es la neta, porque esto va cambiando en el transcurso del día. Se puede hablar de la neta en un periodo de tiempo, por ejemplo, en un día, en una hora, en un año, en un mes. Y entonces podemos ir viendo en ese periodo de tiempo si el sistema, en este caso la planta o el follaje, ganó energía o perdió más energía. Bien, entonces por eso es importante, digamos, tener en cuenta esto de la energía neta, del balance de radiación. El flujo de radiación se puede medir, básicamente se define como la cantidad de energía por unidad de superficie, tanto que emite como que recibe un objeto. Esto se llama flujo de radiación. Se puede medir en calorías sobre centímetro cuadrado o en Langley, que es una medida, un Langley es una caloría por centímetro cuadrado. La intensidad de radiación sería el flujo por unidad de tiempo ahora. Es decir, esto es en un instante determinado, el flujo, y por unidad de tiempo estamos hablando de flujo dividido la unidad de tiempo. Por ejemplo, calorías sobre centímetro cuadrado en un minuto o Langley por minuto. Y las longitudes de onda, básicamente como son mediciones de ondas electromagnéticas, son muy pequeñas, hay que usar unidades adecuadas. Por ejemplo, el Armstrong, que es 10 a la menos 7 milímetros, el micrómetro o el nanómetro. El micrómetro es 10 a la menos 6 metros y el nanómetro es 10 a la menos 9 metros, para medir longitudes de onda de las radiaciones. Ahí, por ejemplo, tenemos un dibujo en el que podemos ver que la fuente de emisión es una fuente puntual en este caso, y esta energía se emite en todas direcciones. El objeto puede abarcar una parte de este flujo de emisión, y por lo tanto lo que se mide aquí es la cantidad de energía que atraviesa un área perpendicular a la dirección de la energía. Entonces, se determina el flujo de energía como la cantidad de energía que atraviesa un área perpendicular a la dirección de la emisión de energía. Si esta área, por alguna razón, está inclinada, lo que se hace es calcular el coseno del ángulo entre el vector que representa la dirección del área. Siempre el vector que representa el área es perpendicular, es decir, el vector perpendicular al área, entre este vector y el vector que indica la dirección de energía. Ahí se forma un ángulo. Entonces, para calcular el flujo hay que multiplicar por el coseno del ángulo.
porque de esa manera es la proyección del área respecto de la dirección y por lo tanto estaríamos midiendo el flujo en dirección perpendicular al área. Cuánta energía está recibiendo por unidad de área perpendicular a esa área. Esto sobre todo es importante cuando el Sol está muy bajo en el horizonte y entonces queremos saber cuánta energía reciben las plantas en las primeras horas del día. La superficie del suelo va a tener un ángulo muy grande comparada con la dirección de los rayos, porque el Sol está prácticamente en el horizonte, recién está asomando, entonces el ángulo ese es muy grande. Entonces lo que hay que hacer ahí para saber cuánta energía se recibe por unidad de área perpendicular a las hojas, lo que hay que hacer es multiplicar por el coseno del ángulo. Para eso es necesario conocer la altura del Sol sobre el horizonte, para poder hacer estos cálculos. Por eso es lo que vimos en las primeras clases, el cálculo de la duración del día, de la inclinación, y el cálculo de la altura del Sol sobre el horizonte, que depende de las horas del día. Bien, en cuanto a otra forma, digamos, de caracterizar la energía, es conocer la gráfica que representa la cantidad de energía que va a estar en la ordenada en función de las longitudes de onda. Es decir, la energía por radiación no se emite en una sola longitud de onda, como eso lo que vimos antes fue un ejemplo muy simplificado. En realidad, está compuesta por una gran cantidad de longitudes de onda, es decir, el haz de energía por radiación se emite en diferentes longitudes de onda. Todas componen, digamos, el haz de energía. Estas longitudes de onda, de alguna manera, están asociadas a la temperatura, habíamos dicho, y a la cantidad de energía que están transportando. Entonces, si uno puede, de alguna manera, ese haz de energía radiante, discriminarlo, o separar las longitudes de onda que están compuestas ese haz, y hace una gráfica de cuánta energía aporta cada una de las longitudes de onda, vamos a tener una gráfica del espectro. El espectro es la representación gráfica de la energía por longitud de onda. Es decir, energía en las ordenadas y longitud de onda en las abscisas. Y aquí nos vamos a dar cuenta que, básicamente, si nosotros tomamos un haz de radiación solar, al tope de la atmósfera, vamos a tener este espectro que está dibujado aquí. Tiene, evidentemente, porta mayor cantidad de energía, por eso es más alta el tope de la curva. Y lo que también podemos ver es la influencia de la atmósfera. Esto hace que al tope de la atmósfera tengamos esta línea que está negra aquí, lo que nos estaría indicando de que a longitudes de onda muy cortas, llamadas ondas ultravioleta, se emite menos energía que a longitudes de onda un poco más altas, aquí por ejemplo, en donde coincide con el espectro visible. Entonces aquí tenemos las longitudes de onda del espectro visible, que va entre 0,4 y 0,7 micrómetros, y aquí entonces vamos a tener la mayor cantidad de energía emitida por estas longitudes de onda. Y a medida que nos vamos a longitudes de onda más largas, la cantidad de energía vuelve a disminuir. Aquí a la derecha tenemos el espectro de emisión de un cuerpo más frío como el de la Tierra, por ejemplo. Aquí entonces, si por ejemplo una cubierta de suelo o una cubierta vegetal, tendría un espectro parecido a este, en donde del vamos ya las cantidades de energía son menores que las del espectro del Sol. Se emiten menos cantidad de energía cuando el cuerpo está más frío, y esta curva que está en trazo lleno, más alta, sería lo que emite ese cuerpo, y esto otro que está aquí cortado sería lo que se recibe al tope de la atmósfera. Es decir, que lo que estamos viendo aquí es la emisión de un cuerpo más frío desde la Tierra en onda larga hacia la atmósfera,
y entonces la atmósfera influye en esta radiación en onda larga, absorbiendo gran parte de esta energía. Por lo tanto, lo que llega al tope de la atmósfera serían estas ventanas o estos pequeños pulsos, digamos, de energía. Por lo tanto, acá no solamente estamos viendo cuánta energía emiten los cuerpos, sino cuál es la influencia de la atmósfera. Volviendo al espectro del Sol, esto sería, lo que está en línea de punta es un cuerpo negro, es decir, un cuerpo que puede emitir, los cuerpos negros son los que pueden emitir toda la energía en función de su temperatura. Al tope de la atmósfera se recibe esta cantidad de energía, lo que está en trazo más lleno, lo que está en trazo lleno aquí, y luego aquí vamos a tener en esta otra curva que está debajo, donde tiene estos valles y estos picos, es la influencia de la atmósfera. Por lo tanto, esto es lo que se recibiría como espectro a nivel de la superficie del suelo. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que los gases de la atmósfera absorben, pero no absorben de la misma manera en todas las longitudes de onda, sino que en determinadas longitudes de onda absorben más energía. Fíjense, por ejemplo, aquí absorben casi toda la energía a esta longitud, a 1.3 aproximadamente, absorben casi toda la energía. También acá, en esta otra parte, absorben toda la energía. Es decir, que hay como si fuera una absorción selectiva de los gases de la atmósfera. Es decir, en determinadas longitudes de onda absorben mucha energía. Y en otras longitudes de onda dejan pasar. Por eso aquí la cantidad de energía que se recibe en la superficie es casi la misma que la que llegó al tope de la atmósfera, ¿ven? Esto se llaman ventanas atmosféricas. Cuando los gases no intervienen y dejan pasar toda la energía que llega al tope de la atmósfera, estamos hablando de las ventanas atmosféricas. Y son determinadas longitudes de onda en donde la atmósfera no influye. Y en estas longitudes de onda, en donde la atmósfera no influye, es donde se han colocado los sensores de los satélites, que vimos que orbitaban la Tierra. Porque justamente ahí lo que quiere ver el sensor o el satélite es los objetos en la Tierra, no quiere ver la atmósfera, digamos. Entonces los satélites recursos naturales, entonces ubican, digamos, los sensores en las ventanas atmosféricas. En cambio, si nosotros queremos ver satélites meteorológicos, o sea, queremos ver los campos nubosos para pronóstico, entonces ahí no, ahí necesitamos ver justamente las nubes, los campos nubosos. Entonces queremos ver, se colocan sensores justamente en los lugares en donde la nubosidad es más sensible y capta más y absorbe más la energía. Bien, eso en cuanto al espectro. Aquí lo que vemos en línea de punto más abajo, en el espectro solar, es la radiación difusa que se llama. La radiación difusa sería la radiación que ha sido desviada por las partículas sólidas de la atmósfera, pero apenas le han cambiado la longitud de onda, prácticamente no le cambia la longitud de onda, entonces se desvía y es la que llega a la superficie de la Tierra luego de infinitos rebotes o infinitas reflexiones, podríamos decir, de la energía solar. Entonces nos llega, cuando nosotros miramos el cielo, no directamente al Sol, sino en otra parte, vemos que el cielo es azul, o blanco si tiene nubes. Si es azul, lo que estamos viendo es la energía dispersada, que se llama. La energía es dispersada con mayor influencia en las longitudes de onda del azul, fíjense. Aquí es más dispersada. Por lo tanto, hay mayor energía dispersada en el azul y esto hace que el cielo sea azul. Por eso vemos el cielo de color azul, porque la energía es dispersada con mayor influencia en las longitudes de onda del azul. Y la energía que llega a la superficie de la Tierra, no directamente del Sol, sino debido a todas estas reflexiones de las partículas sólidas de la atmósfera, se llama radiación difusa, radiación solar difusa, que es esto que está acá. Bien, otra característica importante que podemos ver aquí, en este espectro, es que cuáles son los gases atmosféricos
que absorben en mayor medida en las distintas longitudes de onda. Y bueno, básicamente lo que vemos que toda la energía que proviene del Sol en longitudes de onda muy cortas, como las radiaciones ultravioletas, son absorbidas por el ozono estratosférico. Es decir, el responsable de que no llegue toda la energía que llega al tope de la atmósfera en estas longitudes de onda ultravioletas, fíjense que aquí prácticamente no llega nada, porque esta es la que llega a la superficie de la Tierra, es absorbida por el ozono. Es decir, una función que cumple el ozono estratosférico es frenar el paso de la longitud de las radiaciones ultravioletas, que como ustedes saben son dañinas para la vida. Y aquí tenemos otros gases de la atmósfera que son los responsables de estas absorciones en estas longitudes de onda más largas. Por ejemplo, el vapor de agua. Cuanto mayor cantidad de vapor de agua, estas absorciones van a ser mayores. Acá estamos comparando la energía al tope de la atmósfera con la que llega a la superficie de la Tierra. Vapor de agua es uno de los elementos que más absorbe, el anhídrido carbónico también en menor medida, y aquí fíjense que comparada la absorción de la atmósfera en longitud de onda corta, comparada con las longitudes de onda más largas, por ejemplo, la energía que emiten los cuerpos, que están más fríos, digamos, que están en la superficie de la Tierra, la cantidad de energía que es absorbida, comparando lo que se emite con lo que se recibe al tope de la atmósfera, que son estos picos aquí, es mucho mayor. Es decir, estos gases, el vapor de agua, el anhídrido carbónico, absorben mucha mayor cantidad de energía en longitudes de onda más largas, que son las que provienen de los cuerpos que emite la Tierra. Y esto, digamos, forma parte de lo que se llama el efecto invernadero. Aquí estaríamos viendo una causa del efecto invernadero. El efecto invernadero es el efecto que se produce cuando la energía en onda corta puede ingresar al sistema, pero no puede, digamos, salir toda la energía que ingresó, sino que parte queda absorbida en el sistema Tierra-atmósfera. Y esta parte es debida justamente a las longitudes de onda larga. Es decir, ¿cómo sería el proceso? La energía ingresa en onda corta, es absorbida por los elementos aumentan su temperatura, el aire, el agua, los vegetales, aumentan su temperatura y entonces emiten en función de su temperatura. Pero ¿qué pasa? Al emiten longitudes de onda más larga. Parte de esa energía que emiten es absorbida por la atmósfera y no la deja pasar, que serían estos lugares aquí que están radiación infrarroja. Y entonces esto hace que la temperatura de la atmósfera y de la Tierra se mantenga en ciertos niveles de temperatura que hacen posible la vida. O sea que el efecto invernadero es benéfico, digamos, para el sostenimiento de la vida en la Tierra. Bueno, una de las leyes que nos permite a nosotros estudiar las características de la radiación es la ley de Wien. Wien nos dice, o él postula que el producto entre la longitud de onda de máxima energía, que lo vamos a llamar lambda sub x, donde lambda es la longitud de onda y x sería su índice que indica el valor máximo. Es decir, la longitud de onda de máxima emisión multiplicada por la temperatura del cuerpo emisor es una constante. Dicho en otras palabras, las longitudes de onda de máxima energía son inversamente proporcionales a la temperatura. Esto es un poco lo que decíamos hoy, sin formularlo como una ley. Es decir, los cuerpos más fríos emiten a longitud de onda más larga, y los cuerpos más calientes emiten a longitud de onda más corta. Es decir, si aumenta la temperatura, como es inversamente proporcional, disminuye la longitud de onda de máxima emisión. Y si disminuye la temperatura, emiten a longitud de onda más grande. Por eso, vamos a ver al anterior, debido a esta ley, este cuerpo, o sea, este espectro que corresponde a un cuerpo más frío que el Sol, emite, fíjense, a 10 micrómetros, son longitudes de onda más largas, porque la temperatura es menor.
La longitud de onda son más largas. Y el Sol emite a longitud de onda más corta. Estamos hablando de la máxima, es decir, el pico. El pico, el lambda X aquí estaría dado en 10 micrones. ¿Ven? Sería la longitud de onda donde la energía es máxima. Eso es el lambda X. Entonces aquí, por ejemplo, estaría en 10 micrones, multiplicada por la temperatura, sería una constante. O dicho en otras palabras, son inversamente proporcionales la temperatura y la longitud de onda de máxima emisión. Aquí, la longitud de onda de máxima emisión, es decir, tenemos que ver, la máxima emisión está aquí, entonces la longitud de onda que corresponde a la máxima emisión está alrededor de 0,4 micrones. Es decir, longitud de onda más corta, mayor temperatura. Por eso es una constante. Y esta constante tiene un valor, vale 0,2886 centímetros grado Kelvin. Tiene unidades de longitud de onda, en centímetros en este caso, y de temperatura. Entonces, bueno, esta es una primera ley, lo que estaría de alguna manera ubicándonos en el espectro cuál sería un cuerpo más frío y cuál sería un cuerpo más caliente. Los cuerpos más calientes tienen longitudes de onda menores y los cuerpos más fríos longitudes de onda mayores. Ahí entonces estamos con lambda X, longitud de onda de máxima emisión, la tenemos que leer aquí en las abscisas. Eso multiplicado por la temperatura de este cuerpo es una constante. Bueno, acá hay un ejercicio para que ustedes resuelvan. Si un cuerpo emite a 300 grados Kelvin, ¿cuál es el valor de su longitud de onda máxima? Bueno, les doy un tiempito para que lo calculen. Lo que tienen que hacer es despejar aquí el lambda X y resolver. Me lo ponen ahí en el chat. Si la temperatura es de 300 grados Kelvin, ¿cuál sería la longitud de onda? De máxima emisión. Es decir, ¿dónde está emitiendo, en qué longitud de onda está emitiendo la máxima energía, podríamos decir? Bueno, ¿alguna respuesta? Estoy mirando el chat yo, así que... ...9,62 por 10⁻⁴. Bien. Efectivamente, muy bien lo que dijo Santiago, esa sería la longitud de onda de máxima emisión. Casi 10 micrómetros, digamos, ¿no? Esto, 10⁻⁴ centímetros son 10 micrómetros. Bien. Entonces, 300 grados Kelvin, ¿qué temperatura estamos en grados centígrados? ¿Qué hay que hacer para pasar de grado Kelvin a grado centígrado? O sea, ¿a qué temperatura en grados Celsius nos estamos refiriendo con 300 grados Kelvin? Prestar 273, exactamente. Bien. Sí, 27 grados. O sea, 27 grados, exacto. O sea que sería un cuerpo a 27 grados centígrados. Podría ser, qué sé yo, la temperatura de la superficie del suelo un día de primavera o verano. Estaría emitiendo a 10 micrómetros. Estamos hablando de un cuerpo que está sobre la Tierra. Y este segundo problema que le estoy planteando, ¿cuál es la temperatura que emite este cuerpo que tiene una longitud de onda de 0,475 micrómetros? O sea, casi 0,5 micrómetros. Lo que hay que hacer es ahora despejar la temperatura, usar la constante y dividir por la longitud de onda. A ver, lo que me estaría de alguna manera diciendo es ¿qué temperatura? Acá lo que tienen que tener en cuenta, si me dieron alguna respuesta, pero lo que tienen que tener en cuenta es que la constante está en centímetros y
tienen que primero compatibilizar la unidad del micrómetro, lo pueden pasar a centímetro, y después hacer el cálculo. Para pasar de micrómetro a centímetro, acuérdense de que son cuatro unidades, digamos, cuatro. O sea que esos resultados que me tiraron aquí en realidad son 6.000. 6.000 grados Kelvin sería la respuesta. Si ustedes pasan los micrómetros a centímetros, tienen que dividir por 10.000, entonces ahí les estaría dando 6.000 grados Kelvin. Más o menos. 6.076, sí. Estamos hablando de 6.000 grados Kelvin, que si lo pasamos a grados centígrados, no va a variar mucho el número. Estamos hablando prácticamente de un astro como el Sol, de una estrella. Es decir, el Sol emite la máxima radiación a una longitud de onda, acuérdense que yo le dije casi 0,5 micrómetros. O sea que tiene una temperatura alrededor de los 6.000 grados Kelvin. Bueno, otra ley se llama la ley de Stefan Boltzmann, que es parecida, digamos, a la ley de Wien, pero en vez de usar solamente una longitud de onda, lo que hace es usar todas las longitudes de onda. Y lo que dice es que la cantidad de radiación es directamente proporcional a la temperatura. Pero la cantidad de radiación de todas las longitudes de onda. La intensidad de radiación emitida por un cuerpo negro o por es directamente proporcional a la temperatura elevada a la cuarta potencia. Esa constante de proporcionalidad la vamos a simbolizar con sigma y tiene este valor. Esta es una constante, el sigma es una constante. 8,13 por 10⁻⁻11 calorías dividido centímetro cuadrado, dividido grado Kelvin a la cuarta y dividido minuto. Es decir, acá estamos hablando de la intensidad de radiación. Sí. Quiere decir que S, que es la intensidad de radiación, va a ser mayor cuanto más alta es la temperatura. Y acá estamos hablando de todas las longitudes de onda. Para poder entender un poquito esto, podemos decir que bueno, el Sol emite energía en una determinada, un determinado campo o un determinado rango de longitudes de onda, y toda la energía que emite en todas las longitudes de onda sería la energía S, estaría representada por S, que sería la energía emitida por el Sol. De todo esto, una pequeña porción, como habíamos visto al principio de la clase, llega a la superficie de la Tierra. El área de intercepción de la energía que emite el Sol, que es interceptada por la Tierra, va a depender de la distancia entre el Sol y la Tierra y del radio de la Tierra. Entonces, la cantidad de energía emitida por el Sol, sigma t a la cuarta, va a depender del radio del Sol, y 4pi estaría indicando el ángulo sólido, digamos, o sea, la cantidad de energía de toda la esfera del Sol. Eso va a ser igual a la constante por 4pi d cuadrado, donde d es la distancia Tierra-Sol. Es decir, lo que está diciendo aquí es que la misma cantidad de energía que emite el Sol es la que está repartida en toda esta esfera a una distancia d entre el Sol y la Tierra. Bien. Estamos planteando un balance de energía. Toda la energía que se emite aquí es la que está repartida en toda esta área. ¿Qué pasa? Como esta energía está repartida en toda esta área y esta área es mucho mayor que la energía, que la superficie del Sol, que la esfera del Sol, por unidad de área vamos a tener menos energía. O sea, por unidad de área de esta esfera gigante, que está de alguna manera circunscrita en la distancia Tierra-Sol,
La cantidad de energía por unidad de área que recibe la Tierra va a ser menor que la que emitió el Sol. Estamos hablando de energía por unidad de área. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de energía se ha repartido en toda la esfera. Esa sería esta igualdad. Por lo tanto, aquí podemos despejar la temperatura de emisión del Sol. Si conocemos la distancia Tierra-Sol, conocemos el radio del Sol, conocemos la constante y conocemos, esta sería la constante solar o la cantidad de energía que emite por unidad de tiempo el Sol, y conocemos sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, podemos despejar la temperatura del Sol. Y esto nos da 5.750 grados Kelvin. Un poco distinto de lo que habíamos calculado con la otra ley, con la ley de Wien, que nos daba 6.000 grados Kelvin. La diferencia puede estar en que, por un lado, nosotros calculamos con Wien la cantidad de energía que emite un cuerpo como el Sol, y por otro lado aquí estamos calculando la energía que recibe la Tierra, o sea, estamos calculando la temperatura del Sol a partir de la energía que recibe la Tierra. Parte de la energía que emitió el Sol puede llegar a haber sido absorbida por la atmósfera del Sol, y por lo tanto, por eso nos da un poquito menor la temperatura del Sol. Nos da un poquito menor el cálculo con Stefan Boltzmann, porque no estamos teniendo en cuenta aquí la absorción de la cromósfera, que sería la atmósfera del Sol. Bueno, si la temperatura del sistema Tierra-atmósfera es de 288 grados Kelvin, entonces la energía que emitiría un cuerpo a 288 grados Kelvin sería de 0,55 calorías centímetro cuadrado minuto. Usando la constante, podemos calcular S, que sería la energía que emite el sistema Tierra-atmósfera, conociendo la temperatura del cuerpo emisor, en este caso de la Tierra. Eso es lo que emitiría un cuerpo a 288 grados Kelvin. Una cosa que no sé si quedó claro es qué diferencia existe, cuál es la diferencia entre la energía que calculamos por esta ley con la de Wien, con la que vimos anterior. Para eso me voy a ir un poquito para atrás. Para mostrar esto, justamente. Aquí la ley de Wien está indicando la temperatura y está siendo calculada a partir de la longitud de onda del pico, es decir, de la máxima energía, y decimos que es inversamente proporcional. Sin embargo, la ley de Stefan Boltzmann, por el contrario, como yo le decía, está midiendo la energía de todas las longitudes de onda, no solamente de la longitud de onda máxima, sino de todas las longitudes de onda del espectro. Por lo tanto, lo que está haciendo es comparar áreas bajo la curva. El área bajo la curva de un cuerpo que de 6.000 grados Kelvin es mayor que el área bajo la curva, fíjense, de un cuerpo a 300 grados Kelvin, o incluso a 250. Es decir, por eso yo digo que es directamente proporcional. El área bajo la curva de un cuerpo como el Sol, a 6.000 grados Kelvin, esta área es mayor que a 300 grados Kelvin. O sea, en la ley de Stefan Boltzmann estamos comparando áreas. Por eso decimos que es directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor área bajo la curva. El área bajo la curva está representando la energía de todas las longitudes de onda que está emitiendo ese cuerpo. En cambio, la ley de Wien lo que nos dice es que la longitud de onda de máxima emisión es menor cuando la temperatura es mayor. Por eso son inversamente proporcionales. En cambio, la ley de Stefan Boltzmann es el área bajo la curva. Ahí sí son directamente proporcionales. Bien, y otra ley importante que tiene que ver con justamente con la oblicuidad, es decir, con el ángulo que se forma entre la dirección de los rayos solares y la superficie del elemento receptor de esa energía, es la ley de Lambert. La ley de Lambert
dice que la radiación que llega a una superficie depende del ángulo que forman los rayos solares con esa superficie. De manera tal que si el ángulo es muy grande, la energía por unidad de área que llega a esa superficie va a ser menor que si el haz de energía influyera en forma perpendicular, o decir, cuando el ángulo es cero. Lo podemos ver aquí. Si yo estoy parado en la Tierra cerca del ecuador y el Sol está en esta posición, la cantidad de energía por unidad de área de la superficie de la Tierra va a ser mayor que si yo estoy parado en el polo, porque en el polo el área va a estar inclinada respecto de los rayos solares. Entonces el ángulo entre la superficie, que sería, se mide con el vector normal a la superficie, el ángulo del vector normal a la superficie y de los rayos es muy grande. Por lo tanto, ahí el coseno es pequeño. En cambio, si, sería este otro dibujo aquí, si el Sol está inclinado respecto de la superficie, la energía se tiene que repartir en un área más grande. Fíjense, el área aquí, está dibujada aquí abajo. Para un haz de energía de estas características, con esta forma, digamos, esta área, si la superficie está inclinada, se tiene que repartir la misma energía en un área más grande. Por lo tanto, por unidad de superficie va a ser menor. En cambio, si la superficie está en forma perpendicular a los rayos solares, entonces intercepta en forma perpendicular a este haz de luz y la superficie de intersección es menor. Por lo tanto, por unidad de área tenemos más energía. El ángulo Z es justamente este que yo le dije, es el ángulo entre la normal a la superficie y los rayos solares. Y el ángulo H, que es el que calculamos en la clase pasada, es la altura del Sol sobre el horizonte, que sería la dirección de los rayos respecto a la horizontal. Y son complementarios, fíjense. Es decir, cuando el ángulo H disminuye, es porque el ángulo Z está aumentando, y la suma de los dos da 90 grados. Entonces, podemos decir que la ley de Lambert nos está expresando cómo se reparte una determinada cantidad de energía en una superficie cuando la superficie tiene un ángulo de inclinación respecto de los rayos solares. Y la ley justamente está representada por esta ecuación, la cantidad de energía, que la vamos a poner como Q, el flujo de energía, en una superficie cualquiera, va a ser igual a la energía que se recibe, la energía que se recibiría si la superficie fuera perpendicular, multiplicada por el coseno de Z, donde Z es este ángulo entre la perpendicular al área y los rayos solares. Podemos reemplazar el coseno de Z por el seno de H, porque son complementarios. Entonces, una propiedad de ángulos complementarios es que el coseno de un ángulo es el seno de su complementario. También entonces podríamos expresar la ley como diciendo que la energía que se recibe en una superficie oblicua es directamente proporcional a la que se recibiría cuando la superficie está perpendicular a los rayos, multiplicada por el seno de la altura del Sol sobre el horizonte, o multiplicada por el coseno del ángulo que forma la perpendicular de la superficie con la dirección de los rayos del Sol. Entonces, si S, que sería la energía que se recibe en forma perpendicular, es de 1,02 Langley por minuto, y el ángulo Z es de 60 grados, la pregunta es, ¿cuál es la cantidad de energía que se está recibiendo por unidad de área en esta superficie? Entonces, si ustedes aplican la fórmula, podríamos obtener este valor. Esto es importante, ¿por qué? Porque justamente como yo les comentaba, las primeras horas del amanecer o las últimas horas en el crepúsculo vespertino, el Sol está formando un ángulo muy grande respecto a la horizontal, respecto a la horizontal del lugar. Por lo tanto, si uno quiere calcular cuánta energía
de parte del Sol reciben las plantas a estas horas del día, tiene que aplicar esta ley para poder saber cuánta energía se recibe por unidad de área, por ejemplo, de follaje o de la hoja. Vamos a hacer este cálculo les dejo para que hagan ustedes, para que me cuenten a ver cuánta energía se recibe en una superficie a 60 grados respecto de la dirección de los rayos del Sol. Les dejo un tiempito para que calculen. (0,51) sí, casi la mitad, digamos. Bien, 0,51 Langley minuto. Es decir que cuando el Sol está a 60 grados respecto de la vertical, o podríamos decir que está a 30 grados respecto de la horizontal, cuando forma 30 grados con la horizontal del lugar, se recibe prácticamente por unidad de área la mitad de lo que se recibiría si estuviera perpendicular, casi la mitad de la energía. O sea, se pierde el 50% de la energía. Bueno, y por último la ley de Bouguer, que tiene que ver con la atenuación de la energía cuando se atraviesa una sustancia. Esto lo vamos a llevar al sistema Tierra-atmósfera y lo vamos a enfocar en la atmósfera justamente. ¿Cuánta energía es absorbida por la atmósfera desde que los rayos del Sol llegan al tope de la atmósfera hasta que llega a la superficie? Y esto va a depender del espesor de la atmósfera. Fíjense que en este dibujo está muy exagerado aquí la capa de la atmósfera que rodea a la Tierra, está muy exagerada para poder ver justamente esta diferencia. La ley de Bouguer lo que dice es que la atenuación, debido a la absorción de la energía cuando ésta está atravesando la sustancia, va a ser igual a la energía que se recibió o que incidió en la sustancia, multiplicada por E, que es la base de los logaritmos naturales, elevado a la menos K por X, donde K es el coeficiente de atenuación de la sustancia que depende de las propiedades de la sustancia, y X es el espesor que tiene que atravesar, o sea, el espesor de sustancia que tiene que atravesar los rayos del Sol. En este caso, entonces, en esta posición, ya le digo, está muy exagerada aquí el espesor de atmósfera. ¿Cuánta energía se recibiría en este punto, en el punto 1, para la misma posición de los rayos del Sol respecto del que se recibiría en el punto 2, para esta posición del Sol? Y les pregunto, así me lo contestan en el chat. La pregunta es si se recibiría más o menos energía en el punto 2 que en el punto 1. Mayor en 1, exactamente. ¿Por qué? Porque fíjense que este E estaría de alguna manera atenuando, estaría funcionando como atenuación de la energía. El S sub 0 es la energía al tope, es decir, antes de que ingrese a la atmósfera, el S sub 0. Cuanto más grande es X, más chico se hace este número, lo que está indicando de que hay más absorción. Este número se hace más grande cuando X es mayor. Entonces, el exponente se hace más chico. O sea, el exponente se hace más grande y este factor, digo, se hace más chico. Entonces, cuando X es mayor, todo este factor se hace más chico, entonces hace que esto sea menor. Disminuye la energía. Lo mismo el K. Si el K es más grande, también esto se hace más chico, este factor. El K es más grande cuando, por ejemplo, la atmósfera tiene mayor cantidad de sustancia en suspensión, por ejemplo,
mayor cantidad de partículas sólidas, en esta situación particular que estamos atravesando hoy con el humo de los incendios en las islas, la atmósfera se ve influenciada por una mayor cantidad de partículas sólidas debido a los incendios, y entonces esto hace que la cantidad de energía, esto hace aumentar el K. Supongamos que el cielo está despejado, hace aumentar el K porque hay mayor cantidad de partículas en suspensión. Entonces, si hace aumentar el K, el factor E a la menos K por X es menor, y entonces se está recibiendo menos energía que si no estuviera presente ese humo producto de los incendios. Bien. Entonces, la ley de Bower dice que la atenuación de la energía cuando atraviesa una sustancia depende, es directamente proporcional a la energía incidente antes de atravesar la sustancia y es exponencialmente inversa proporcional a el K, que es el factor de atenuación, y el X, que es el espesor de atmósfera. Bueno, y por último, podemos ver algo de balance de radiación, que como yo decía es muy importante para determinar cuánta energía quedó como energía neta para ser ocupada por los objetos en otros procesos. Hablando específicamente de las plantas, cuánta energía luego de la absorción, de la incidencia de los rayos, de la absorción y de la emisión, cuánta energía quedó neta por radiación para, por ejemplo, procesos como fotosíntesis o aumento de temperatura o evaporación de agua, que son todos procesos que consumen energía. ¿De dónde sacan esa energía? Justamente del sol. Y bueno, para saber cuánta energía se dispone hay que hacer estos balances. Yo le decía que estos flujos de energía son constantes y continuos, y entonces constantemente se está recibiendo energía y se está emitiendo energía. Entonces una manera de saber cuánta energía queda para estos procesos, fisiológicos como físicos, es justamente realizar un balance. Para realizar un balance, primeramente lo que tenemos que tener en cuenta es a qué sistema le estamos haciendo el balance. O sea, ¿dónde estamos parados? En función de dónde estamos parados, en qué sistema es el que vamos a estudiar, al que le vamos a hacer el balance, se va a identificar rápidamente cuáles son las entradas y las salidas de energía. Supongamos que nosotros queremos hacer el balance en el sistema Tierra-atmósfera, es decir, todo lo que ingresa al sistema Tierra-atmósfera va a ser considerado positivo y todo lo que sale del sistema Tierra-atmósfera va a ser considerado negativo. Por lo tanto, una vez que nos identificamos el sistema al que le estamos haciendo el balance, lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el límite de ese sistema por el que entra o sale energía. Para el caso del sistema Tierra-atmósfera, el límite es el tope de la atmósfera. Es decir, todo lo que ingresa por el tope de la atmósfera como energía va a ser considerado positivo. Y todo lo que sale por el tope de la atmósfera hacia el espacio exterior va a ser considerado negativo. Entonces podemos hacer un balance en el sistema Tierra-atmósfera y también aquí lo estamos dividiendo en dos partes, en función de las propiedades de la energía, en cuanto a la longitud de onda. ¿Para qué? Para poder diferenciar entre la energía proveniente del Sol y la energía que emiten los cuerpos de la Tierra o en la atmósfera, que son longitudes de onda más largas, como veíamos en la ley de Wien. Entonces, podemos hacer un balance en el sistema Tierra-atmósfera discriminando onda corta y onda larga. A este balance lo vamos a hacer considerando que el 100 es un valor que indica la cantidad de energía que ingresa en onda corta al sistema Tierra-atmósfera por el tope de la atmósfera. Entonces, de 100 unidades de energía que inciden en el sistema Tierra-atmósfera, en el tope, tenemos que, depende de las condiciones de nubosidad, 19 son reflejadas
por las nubes y vuelven al espacio exterior. Vuelven a atravesar. El proceso de reflexión se da cuando el cuerpo no deja pasar la energía incidente y la devuelve con las mismas características, es decir, con las mismas longitudes de onda con las que incidió. Esto se llama reflexión. De manera tal que, en este caso, como estamos hablando de onda corta y estamos hablando de reflexión, estos 19 unidades siguen siendo de onda corta. No confundir con lo que se emite en función de la temperatura. Es decir, lo que se emite en función de la temperatura es onda larga y lo que se refleja cuando incide onda corta es onda corta. Es decir, ni siquiera puede entrar al sistema, a las nubes en este caso, sino que es de vuelta por reflexión como 19 unidades al espacio exterior. También hay la energía que ingresó en onda corta, de estas 100, 6 son reflejadas y dispersadas por la atmósfera, por las partículas de polvo o por los gases de la atmósfera. O sea, de estos 100, 6 son reflejadas. Estos son números aproximados. De la energía que incidió en las nubes, habíamos dicho que 19 son reflejadas, es decir, que no pueden entrar 19 unidades, pero de lo que pudo ingresar, 5 unidades son absorbidas por las nubes. Y justamente esta energía que es absorbida por este sistema, en este caso la nube, puede ser utilizada para evaporación, para aumento de temperatura, etc. Bueno, otra parte sigue su camino de estas 100 unidades y llega a la superficie del suelo. De esto, 47 ingresan a la superficie del suelo y 3 son reflejadas y devueltas al espacio exterior. Esto sería la marcha de la energía en onda corta. Y si vamos a la marcha de la energía en onda larga, esto ya les digo son números aproximados y dependen mucho de las condiciones de nubosidad, de las condiciones de partículas en suspensión en la atmósfera. Esto, por ejemplo, lo que tuvimos expresado aquí en el suelo depende mucho de las condiciones en la superficie del suelo. En cuanto a onda larga, de 100 unidades, siempre refiriéndonos a las 100 unidades en onda corta, 114 son emitidas en onda larga, de las cuales 109 son absorbidas por la atmósfera y 5 pueden atravesar la atmósfera e ir al espacio exterior. Fíjense aquí lo que yo les comentaba hoy, que la absorción o la interacción de la atmósfera para longitud de onda más larga es muy superior a la que sería en longitud de onda más corta. Acuérdense del espectro que veíamos, el espectro de los cuerpos que están en la Tierra, que emiten a la atmósfera. Mucha energía que es emitida a la atmósfera en onda larga por parte de estos cuerpos es absorbida por la propia atmósfera. De las 163 unidades que emite la atmósfera, que la emite tanto hacia el espacio exterior como hacia la Tierra, 96 son absorbidas por la Tierra, devueltas a la Tierra en onda larga, y 67 son perdidas al espacio. De manera tal que 67 más 5 sumarían 72 unidades las que se pierden en onda larga del sistema Tierra-atmósfera hacia el espacio exterior. Por lo tanto, si uno quisiera hacer un balance con esta marcha de energía, con estos números, en el sistema Tierra-atmósfera tendría que ver cuánta energía ingresa por el tope de la atmósfera a todo este sistema, estamos hablando de Tierra-atmósfera completo, y cuánta energía sale por este límite hacia el espacio exterior. Entonces, para hacer un balance, tendríamos que decir, bueno, ingresan 100 unidades, sería positivo, porque nosotros estamos aquí parados en la Tierra-atmósfera, entonces yo veo que me llegan a mí del espacio exterior, proveniente del Sol, 100 unidades, entonces la considero positivo. Y salen 19, 6 y 3, que las considero negativas. Entonces, para hacer el balance en onda corta tendría que hacer
El balance en onda corta para el sistema Tierra-atmósfera, 100 menos 19 menos 6 menos 3. Y esta sería la energía neta en onda corta que queda en el sistema Tierra-atmósfera. No me importa lo que pasa aquí adentro, porque yo estoy considerando que todo mi sistema es la Tierra con atmósfera. Por lo tanto, lo que me importa es lo que entra y lo que sale de este sistema. Para hacer el balance en onda larga, en el sistema Tierra-atmósfera, yo lo que me tengo que hacer es ver qué pasa en este límite. En este límite salen 72, considerando los 67 perdidos por los gases y los 5 perdidos desde el suelo. O sea, 72 sale. ¿Y cuánto ingresa en onda larga desde el espacio exterior? Una pregunta para que me la contesten por el chat. ¿Qué considero como positivo en onda larga para el sistema Tierra-atmósfera? ¿Cuánta energía considero como positivo? Como ingreso, digamos. ¿Ustedes ven en este esquema que ingresa algo de energía en onda larga desde el espacio exterior al sistema Tierra-atmósfera? Evidentemente no, claro. No ingresa energía en onda larga, porque la energía que proviene, la mayor cantidad de energía que proviene en onda corta es la energía del Sol. Entonces, energía en onda corta que provenga de otros cuerpos celestes, digamos, lo podríamos englobar como energía en onda corta, y energía en onda larga que provenga, digamos, de otros cuerpos celestes no hay. Entonces, no hay energía, no hay valores positivos en onda larga que sean considerados como positivos en el sistema Tierra-atmósfera. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer para el balance Tierra-atmósfera es considerar en onda corta 100 menos 19 menos 6 menos 3 y en onda larga 72 negativo. Yo puedo hacer entonces un balance en el sistema Tierra-atmósfera en onda corta y en onda larga. Tendría entonces, por un lado, la energía neta en onda corta, resultado de este balance, y la energía neta en onda larga. Y lo que puedo calcular también es la energía neta total, considerando las dos longitudes, las dos clases de longitud de energía. Para encontrar la neta total tendría que sumar la neta en onda corta y la neta en onda larga. Entonces ahí tendría la neta total en todas las longitudes de onda. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para conocer cuánta energía termina ganando el sistema o perdiendo el sistema, considerando toda la energía por radiación. Si yo hago esa cuenta, bueno, acá, antes vamos a hacer esta cuenta. Si yo hago esta cuenta, tendría, por un lado, 100 como positivo, menos 19, menos 6, menos 3. Sería 100 menos 28. Estaríamos hablando de 72 unidades de energía que quedarían en el sistema Tierra-atmósfera producto del balance en onda corta. Y tendríamos un valor de menos 72, o sea, más 72 en onda corta y menos 72 en onda larga. Lo que está indicando de que si yo hago la neta total, me estaría dando 0. Más 72, menos 72, 0. Lo que estaría indicando es que el sistema por radiación, el sistema Tierra-atmósfera por radiación, no gana ni pierde energía a lo largo del tiempo. Estaría en equilibrio. Y eso permite justamente que se desarrolle la vida, digamos, en la Tierra. Es decir, este equilibrio entre la cantidad de energía en onda corta que ingresa, la neta en onda corta y en onda larga, ¿qué pasa si nosotros por alguna manera alteramos este equilibrio, aumentando el efecto invernadero, por ejemplo, que es lo que se está hablando
hace ya unos años, de que el cambio climático es justamente el aumento de temperatura del sistema Tierra-atmósfera debido a alteraciones en el efecto invernadero. Lo que estamos haciendo es justamente alterar este balance en onda larga. Estamos haciendo que si aumentamos la cantidad de gases en la atmósfera, aumenta la cantidad de energía absorbida, estos 109 se van a hacer 110, 120, y entonces se emitirían al espacio en onda larga menos cantidad de energía, y por lo tanto la neta sería positiva. Más 72, y este valor en valor absoluto de un valor menor, sería una neta positiva. Esto hace que con el transcurso del tiempo el sistema Tierra-atmósfera iría ganando energía, y entonces los que postulan esta hipótesis de que los gases de efecto invernadero están de alguna manera cambiando el clima, haciendo aumentar la temperatura de todo el sistema Tierra-atmósfera, se basan en esta hipótesis en el que los gases de efecto invernadero están alterando el equilibrio para longitudes de onda larga. Bueno, esto es un esquema de cómo se reparte la energía en forma, esta energía en forma latitudinal. Así que acá estamos viendo un gráfico de la cantidad de energía en ordenadas, y en abscisa estamos viendo las latitudes, desde el ecuador hacia los polos. Es decir, esta energía, debido justamente a la componente astronómica del clima, en que el eje de la Tierra está inclinado respecto del plano de traslación de la Tierra, como veíamos en una de las primeras clases, la energía se reparte, la energía esta en onda corta que recibimos del Sol se reparte en forma desproporcionada. Es decir, hay un excedente de energía en las zonas cercanas al ecuador y hay un déficit de energía en la zona de los polos. Entre la energía en onda corta y la energía emitida en onda larga, que es un poco más, la curva, digamos, la distribución latitudinal es un poco más suave, digamos. ¿Por qué? Porque esto depende de la temperatura de los cuerpos que están sobre la Tierra. Acuérdense que la energía en onda larga depende de la temperatura, por la ley de Stefan Boltzmann. Entonces, la totalidad de energía, por supuesto, es menor y depende de la temperatura. En cambio, es más abrupta la variación entre el excedente, entre la cantidad de energía en onda corta que se recibe en las zonas intertropicales, que la energía que se recibe en los polos. Un poco por eso, ¿no? Básicamente el movimiento de traslación de la Tierra y el ángulo de inclinación, la ley de Lambert, que hace de que la dirección de los rayos sea muy oblicua respecto de las superficies en las zonas polares, las zonas cercanas a los polos, respecto de las zonas ecuatoriales en donde la radiación la dirección de los rayos del Sol es más perpendicular a la superficie de la Tierra en las zonas intertropicales. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba respecto de la energía. Cuando llega a una sustancia, una parte es reflejada, acuérdense de las nubes, la energía es reflejada, quiere decir que es de vuelta al medio porque no pudo ingresar por el límite de este sistema, y es de vuelta con las mismas características, es decir, con las mismas longitudes de onda hacia el medio. La parte que ingresa es absorbida, puede ser absorbida, la ley de Bower, y una parte es transmitida, es decir, lo que puede atravesar esta sustancia y seguir su camino con la misma dirección con la que venía. Entonces, lo que se puede plantear acá es un equilibrio en donde podemos decir que la cantidad de energía reflejada más la cantidad de energía absorbida más la cantidad de energía transmitida por un cuerpo tiene que ser igual a la cantidad de energía incidente. Es decir, la suma de la reflejada más la absorbida más la transmitida, cuando la energía incide en un cuerpo, tiene que ser igual a esta energía incidente. Es por la ley de conservación de la energía. Y ahora para la fitósfera, que sería el ambiente en el que se desarrollan las plantas, también podemos hacer un balance para ver cuánta energía queda en el sistema. Podemos hacer un balance en la fitósfera. Acuérdense que la fitósfera era el ambiente
donde se vuelven las plantas, que ocupa la parte aérea y la parte subterránea, es decir, la exploración radicular. Todo esto se llama fitósfera. Primero vamos a ver la marcha de la energía en onda corta y luego vamos a hacer un balance. La energía en onda corta que se recibe directamente en el Sol, más la energía que se recibe en onda corta debido a la dispersión por la atmósfera o la radiación difusa, se llama radiación global. Y esta radiación global es la radiación directa más la radiación difusa. Acuérdense que la directa es cuando vemos directamente al Sol y la radiación difusa es cuando vemos a cualquier dirección en la que no se encuentra el Sol, ya sea por las nubes o por la bóveda celeste. Esa también es energía en onda corta porque fue dispersada sin cambiar la longitud de onda. Y mayoritariamente habíamos dicho que la dispersión se ocurre en la longitud de onda del azul, por eso vemos el cielo de color azul. Pero es energía en onda corta. Entonces, la radiación global es la radiación directa una vez que llega a la superficie, más la radiación difusa, hablando de onda corta. De aquí, una parte de esta energía es reflejada por las hojas, y por lo tanto vamos a llamar alfa P al coeficiente de reflexión. Sería un coeficiente, es decir, un valor numérico que va entre 0 y 1, donde 1 indicaría que se reflejó toda la energía incidente y 0 que no se reflejó nada. Entre medio tenemos distintos valores. Entonces, si yo multiplico este coeficiente por la energía incidente, me va a dar la cantidad de energía reflejada, porque esta es la proporción de energía reflejada respecto de la energía incidente, que es RG. Multiplicando esta proporción de energía reflejada por la energía incidente me da la energía reflejada. Lo que no se reflejó pudo ingresar al sistema, por lo tanto, sería la energía incidente multiplicada por 1 menos alfa P, donde 1 es el valor máximo que puede tomar este coeficiente. Si alfa P es igual a 1, es decir, que se refleja toda la energía, quiere decir que no ingresó nada. 1 menos 1, 0. Lo que ingresó es 0. Si alfa P es igual a 0, quiere decir que no se reflejó nada, entonces la energía ingresante es igual a la energía incidente. 1 menos 0, 1. Y así tenemos todas las situaciones intermedias. De lo que pudo ingresar, esto es lo que no se reflejó, RG por 1 menos alfa P. Hay una atenuación porque las hojas van a ir absorbiendo parte de la energía en la parte aérea del follaje y por lo tanto van a seguir la ley de Bowyer. Acuérdense, la ley de Bowyer es la ley de atenuación. La energía absorbida por el cuerpo va a ser igual a la energía incidente por E a la menos K por F, donde K era el coeficiente de atenuación y F ahora es el área foliar. No lo vamos a medir como la atmósfera en términos de distancia, sino en términos de cuántas hojas hay en el ambiente. Cuando exista mayor cantidad de hojas, el F, que el índice aéreo foliar, va a ser mayor. Cuando haya pocas hojas o ninguna, el F va a ser igual a 0. Es decir, no hay hojas, no hay absorción. Esto ya sigue más la ley de Bowyer. Donde esta parte, RG por 1 menos alfa P, sería la energía que ingresa al sistema, en este caso el follaje, y L menos K por F, la energía que puede salir del sistema. O sea que la diferencia entre esto y esto es lo que quedó en el sistema follaje. Que si yo hago RG por 1 menos alfa P menos RG por 1 menos alfa P por L menos KF, me va a dar la diferencia entre esto y esto, me va a dar lo que quedó en el follaje. Bueno, de esta energía que llega al suelo, una vez que atravesó el follaje, una parte va a ser reflejada. Entonces multiplicamos por alfa S, que es el coeficiente de reflexión. Y una parte va a poder ingresar al suelo, que va a ser lo que llegó, que sería todo esto, por 1 menos alfa S. Aquí va a haber una segunda absorción, entonces por eso tenemos un 2. El 2 indica que hubo dos absorciones, una en este sentido, cuando la energía fue de arriba hacia abajo, y otra en este sentido. Entonces sería otra vez por E menos K por F. Acuérdense que la propiedad de los números de los exponenciales es que cuando se multiplican dos exponentes se suman los coeficientes. Por eso entonces aquí E a la menos K por F por E a la menos K por F, E a la menos 2K por F. Y esta sería la energía en onda corta que se devuelve hacia la atmósfera por el sistema fitósfera. Bien, de aquí, si uno hace, por ejemplo, la neta
hacia abajo tendría que ver cuánto ingresa hacia abajo y cuánto sale hacia abajo. Lo que ingresa hacia abajo va a ser 1 menos alfa P por RG, que es esto que estaba acá. Vamos a ir para atrás, sería esto. Esto es lo que ingresa hacia abajo. Y lo que sale hacia abajo es RG por 1 menos alfa P por E a la menos K por F. Estamos hablando del follaje, es decir, de toda la parte aérea de la fitófera. La parte aérea de la fitófera sería el follaje. Entonces sale esto que está aquí abajo. Por lo tanto, la neta en el follaje hacia abajo va a ser esto menos esto. Y la neta hacia arriba va a ser lo que ingresa desde abajo hacia arriba el follaje, RG por 1 menos alfa P por E a la menos K por F por alfa S, esto de aquí, y lo que sale hacia arriba por el follaje, que es esto que está acá. Entonces podemos hacer la neta hacia abajo más la neta hacia arriba sería la neta total en onda corta en el follaje. Sumando... 5 minutos, César. Sí, ahí termino. Vamos a ver onda larga como para terminar. En onda larga, la energía que se recibe al tope de la fitósfera es la energía proveniente de los cuerpos que emiten en esas longitudes de onda. Y los cuerpos que emiten en esas longitudes de onda en la atmósfera pueden ser las nubes o la atmósfera misma, que están a temperaturas del orden de los 300 grados Kelvin. Aquí los coeficientes de reflexión en onda larga son muy bajos, por lo tanto no vamos a considerar reflexión, y entonces toda la energía que incide en onda larga en el tope de la fitósfera ingresa. También va a haber una atenuación, siguiendo la ley de Boger, y esto también no consideremos reflexión en el suelo, toda esta energía que llega a la superficie ingresa. En onda larga también el suelo emite, y también es atenuada por el follaje. Y las plantas también emiten en función de su temperatura. Consideramos RB como la emisión de una hoja, y E a la menos K por F, donde F minúscula es el área foliar que atraviesa desde la posición de la hoja hacia arriba, toda el área foliar desde la posición de la hoja hacia arriba, o hacia abajo. En este caso, está midiendo desde 0 hasta F, donde F minúscula sería el área foliar de esta parte inferior. Es decir, de la F grande va a ser este pedacito. Entonces, si yo integro todas las emisiones de todas las hojas, es decir, sumo las emisiones de todas las hojas en función de su posición dentro del follaje, tengo que integrar entre 0 y F grande el RB, que sería la de una hoja, y su atenuación, E a la menos K por F. Quedándome el resultado de la integral, 1 menos K por E a la menos K, E a la menos K0, menos E a la menos KF. E a la menos K0 da 1, por lo tanto sería la radiación que sale de las plantas va a depender de RB sobre K por 1 menos E a la menos K por F grande, donde F grande es el área foliar total. ¿Por qué lo pongo en términos de RB? Porque esta RB sería la energía que emite un estrato foliar. Ustedes saben que la temperatura regula la emisión, o es directamente proporcional a la cantidad de energía que emiten las hojas. A mayor temperatura de la hoja, más emisión hay. Y ustedes saben que hay un perfil de temperatura aquí, es decir, durante el día las hojas que están más abajo están a menor temperatura que las hojas que están más arriba, están más expuestas a la radiación solar. Entonces uno podría hacer este cálculo considerando la temperatura de cada una de las hojas. Bueno, lo mismo para abajo, y aquí podríamos hacer, digamos, el balance también en onda larga. Bueno, este es un ejercicio que se lo dejo para que lo hagan. Y bueno, vamos a dejar aquí, debido a que ya estamos cerca de la hora final de la clase.